queremos encontrar el valor de cada punto en la escala logarítmica. Al observar la escala, la recta numérica, observe cómo cada marca representa una potencia de 10, razón por la cual esta es una escala logarítmica, o más específicamente, una escala logarítmica común. Entonces, aquí, esta escala se escribe en forma exponencial, pero como vimos en el ejemplo anterior, la escala también puede estar en forma de registro. Como vemos aquí, la escala es común log x. Entonces, ambas líneas numéricas son escalas logarítmicas, pero para este ejemplo, vamos a considerar la línea numérica donde la escala es de forma exponencial. Entonces, consideremos primero el valor del punto A. Si dejamos que x sea igual al valor del punto A, observe cómo x sería igual a 10 elevado a la potencia de 3 negativos. Para simplificar esto a mano, podemos escribir esto como una fracción con el denominador de 1. Bajamos esto al denominador, cambiaría el signo del exponente, por lo que tendríamos x igual a 1 sobre 10 al tercero, que es igual a 1 milésima. Por supuesto, podemos verificar esto en la calculadora si lo deseamos. Ingresamos 10 elevado al poder de 3 negativos, ingrese, que nos da el valor decimal del .001, o 1 milésima. Para convertir a una fracción, presionamos matemáticas, enter, enter. Entonces, el valor del punto A es 1 milésima, pero antes de pasar al punto B, volvamos a la primera ecuación exponencial x es igual a 10 elevado a la potencia de 3 negativos. Y escriba esto como una ecuación logarítmica equivalente para enfatizar por qué esta es una escala logarítmica. Entonces, para una revisión rápida, si tenemos la ecuación exponencial b elevada a la potencia de a es igual a c, la ecuación logarítmica equivalente es la base logarítmica b de c es igual a, donde b es la base. A es el exponente. Y c es el número. Entonces, la ecuación logarítmica equivalente a x es igual a 10 elevada a la potencia de 3 negativos sería. Bueno, primero, la base es 10, por lo que sabemos que tendríamos una base logarítmica 10. Como el exponente es negativo 3, sabemos que el registro será igual a 3 negativos. Y dado que 10 a los 3 negativos es igual a x, tenemos una base logarítmica 10 de x es igual a 3 negativos. Pero debido a que tenemos el registro de base 10, este es un registro común, y podemos dejar fuera de la base 10. Entonces, observe que si echamos un vistazo al punto A, el exponente en 10 es negativo 3, que es lo que es común log x. Entonces, al mirar la recta numérica, observe cómo a medida que se mueve hacia la derecha, cada marca de verificación tomaría un factor de 10 y, por lo tanto, el exponente, o el logaritmo común de x, aumenta en 1, lo cual, nuevamente, es la razón por la cual esto se llama escala logarítmica. Ahora consideremos el punto B. Si dejamos que x sea igual al valor del punto B, observe cómo el punto B está entre 10 y el negativo y 10 al 0, y por lo tanto, x sería igual a 10 elevado a la potencia de la mitad negativa o .0 negativo 5, que podríamos escribir como 1 sobre 10 elevado a la potencia del .0 positivo 5. Pero también obtengamos nuestra aproximación decimal y seguiremos adelante y solo ingresaremos 10 elevado a la potencia del .negativo 5, ingrese, y esto no se convertirá en una fracción agradable, así que redondearé a 4 decimales. Esto será aproximadamente 0.3162. Entonces, este es el valor del punto B. También escribamos esta ecuación exponencial como una ecuación logarítmica. Tendríamos un registro base 10, o registro común, de x. Es igual a 0 negativo .5. Entonces, volviendo a la recta numérica, observe cómo no se muestra en la escala, pero esto sería 10 elevado a la potencia del .0 negativo 5, y observe cómo el log x común es igual al 0 negativo 5. ¿Cuál es el exponente aquí en el punto B? Y ahora consideraremos el punto C. Si dejamos que x sea igual al valor del punto C, observe cómo tendríamos x igual a 10 al segundo, que es igual a 100. Y aquí, la ecuación de registro equivalente sería el registro común de x. Es igual al exponente de 2. Y finalmente para el punto D, si dejamos que x sea igual al valor del punto D, observe cómo el punto D está entre 10
y el tercero y 10 con el cuarto. A medio camino entre 3 y 4 sería 3.5 y, por lo tanto, el valor de d sería x igual a 10 a la potencia de 3.5, y aquí tendremos que obtener nuestra aproximación decimal, así que volveremos a la calculadora. Tendríamos 10 elevado a la potencia de 3.5, entrar. A 4 decimales tendríamos aproximadamente 3.162.2777. ¿Cuál es el valor aproximado del punto D? Y finalmente, una vez más, escriba la ecuación logarítmica equivalente. Tendríamos un registro común de x igual al exponente de 3.5, que nuevamente, si etiquetamos el punto D, sería 10 elevado a la potencia de 3.5. Entonces, una vez más, observe cómo el logaritmo común de x es igual a 3.5, que es el exponente en el punto D. ¿De acuerdo? Espero que les haya resultado útil.